Tragedia en España, más de 70 muertos y numerosos desaparecidos en la peor dana o gota fría del siglo, que ha provocado devastadoras riadas e inundaciones en varias regiones del país, principalmente en la provincia de Valencia, al este de España. Las imágenes nos dejan sin palabras, son muy lamentables. Puentes y edificios destruidos, cortes de tráfico, vehículos apilados, cultivos destrozados, más de 2 metros de agua y barro. Poblaciones sin agua ni luz. Esto en lo material, porque en lo humano hemos visto tristeza, desolación, frustración, también solidaridad y humanidad. Un desastre natural que deja la gran pregunta, ¿se pudo haber evitado? Y aunque la agencia meteorológica emitió numerosas advertencias con antelación, Protección Civil alertó cuando ya había pueblos inundados, cuando habían personas atrapadas en casas y vehículos con el agua. Las autoridades de momento están volcadas en encontrar a los desaparecidos. Según los meteorólogos, pocas veces se ha visto un sistema como el que se formó. La tormenta era absolutamente descomunal. Este fenómeno se ha movido al sur y también al norte del país, al sur en Andalucía y al noreste en Cataluña, donde ya hay alerta roja por el riesgo de tormenta extrema en Barcelona. El gobierno ha decretado 3 días de luto oficial, desde el 31 de octubre al 2 de noviembre. Ya son casi 100 fallecidos en esta terrible dana. Os dejo algunos consejos. Si llegas a una zona de riada, no intentes atravesarla. Con el agua a mitad de rueda, el coche pierde adherencia. A partir de media rueda ya pierdes el control, comienzas a flotar. Vas a ser arrastrado, así que tienes que dar media vuelta. Si ya estás siendo arrastrado, abre la puerta y las ventanillas del coche y sal del coche solo si puedes alcanzar una zona segura. Recuerda llevar siempre tu herramienta de autorrescate por si no puedes abrir la ventanilla. Si estás siendo arrastrado, sube al techo por la ventanilla a favor de la corriente. Agárrate fuertemente a las agarraderas y si no tienes a los marcos de las ventanas. De esta manera evitarás quedar atrapado en el coche, estarás más seguro y más visible para emergencia. Cuando estés aquí arriba mantente siempre mirando en el lado donde menos corriente haya, valorando la posibilidad de salir a una zona segura. Zonas elevadas fuera de la zona de riesgo, como por ejemplo un árbol. Sí, un árbol porque el agua se lleva a mi coche. En tu casa debes buscar los edificios o plantas más elevadas. Si te pilla en planta baja, cierra puertas y ventanas. Si llega un momento que flotas ya en tu casa, sal por la ventana, es más segura la calle. Pero recuerda, nunca nades contracorriente. Quería tener la oportunidad de expresar públicamente pues mi desolación y preocupación ante la tragedia que se ha desarrollado el día de ayer, la noche, y que todavía puede seguir generando en una parte muy amplia del país, especialmente en Valencia, también en la Comunidad de la Mancha, Castilla-La Mancha y en Andalucía. Lo principal es expresar el pésame y la tristeza por tantas pérdidas de vidas humanas. También ha habido un enorme destrozo de infraestructuras y bienes materiales de muchísimas personas. Todavía hay dificultades de acceso a algunas localidades, con lo cual no hay todavía información completa del impacto, del alcance de los efectos, incluso de las posibles víctimas. En todo caso, me tranquiliza saber que todos los medios disponibles posibles están puestos a disposición de las autoridades y de los servicios de emergencia, todos los recursos de las comunidades autónomas, del Estado, de la UME, de las Fuerzas Armadas, servicios de emergencia, bomberos, en fin, todos están trabajando y lo importante es eso, dejarles trabajar, dejarles ejercer lo que saben hacer bien, de forma coordinada, que no tengan ninguna limitación de medios, y también mantener a tantas personas que todavía pueden ser afectadas en alerta y tomando todas las precauciones y prudencias necesarias y posibles y atendiendo a las autoridades a las recomendaciones que se vayan haciendo. Junto a la Reina, pues obviamente queremos transmitir nuestro pésame a todas las familias afectadas que han perdido seres queridos y que en algunos casos todavía no saben qué les ha ocurrido a algunos de sus familiares. En fin, estoy en contacto con el presidente del Gobierno hace unos instantes, con los presidentes de las comunidades autónomas, el presidente de la Generalitat Valenciana, el presidente de la Junta de Andalucía y el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, también con el Ministerio del Interior, y previsiblemente pues poder tener una videoconferencia desde aquí, desde la base aérea de Gando, en Gran Canaria, para
tener un conocimiento directo más pormenorizado y detallado de lo que esté ocurriendo y del balance de efectos. Saludos amigos de Impacto Venezuela. A esta hora les presentamos los titulares de las 3 noticias más destacadas para este 30 de octubre en nuestro noticiero estelar. Golpe interno. Chavismo originario exige pruebas sobre el triunfo de Maduro. Periodistas en la mira. Desapariciones selectivas ponen en riesgo ejercicio de la profesión. Tragedia en España. Más de 70 fallecidos por lluvias torrenciales e inundaciones en Valencia y Andalucía. Recuerde que puede ampliar los detalles en nuestro canal de YouTube. Los esperamos. Celso Amorín podría ser declarado como persona no grata tras conocerse que esta será una solicitud que hará Jorge Rodríguez a la Asamblea Nacional Ilegítima. A través de un comunicado, Rodríguez califica a Celso Amorín como un enviado del asesor de seguridad de Estados Unidos, Jake Sullivan, y no como un representante del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Pues según Rodríguez, antes de las elecciones del 28 de julio, en conversaciones que sostuvieron con Amorín, él nombraba de manera reiterativa a Sullivan, lo cual le generó desconfianza y lo acusa de no haber prestado atención a los supuestos planes de la derecha de querer desestabilizar las elecciones del 28 de julio. Maduro atribuiu o atraso da divulgação dos resultados a um ataque cibernético. Eu não tive mais informação sobre exatamente o que teria ocorrido, mas foi a alegação dele. E indicou que as atas seriam apresentadas nos próximos dias, se posso citar, como sempre ocorre. A oposição optou por publicar as suas cópias na internet. Em 22 de agosto, o tribunal convalidou os resultados das eleições, mesmo que a gente não emita juízo sobre decisões judiciais de outros países, o fato é que não se deu publicidade aos resultados de maneira detalhada. As atas não foram publicadas, o princípio da transparência não foi respeitado. Si bien el gobierno de Nicolás Maduro parece estar cerrado a negociar la transición tras su presunta derrota del pasado 28 de julio, la decisión de permanecer en el poder a cualquier costo pudiera dar pie a una serie de escenarios políticos que iniciará con una juramentación de facto el 10 de enero. Así lo señala el politólogo John Magdaleno. No parece haber otro escenario más probable que una juramentación de facto. Ese es, digamos, el que parece a la fecha y con las variables tal y como se comportan después de 3 meses de las presidenciales, lo cual no equivale a que las cosas se mantengan inalterables en lo sucesivo. Se ha dicho insistentemente que la fecha del 10 de enero es un hito, pero todavía hay muchos desarrollos por delante el año que viene. De acuerdo al también presidente de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos, son al menos 4 los escenarios que pudieran presentarse a partir de la hipotética juramentación de Nicolás Maduro, con altas probabilidades de una transición en cada uno de ellos, siempre y cuando se concreten 2 elementos fundamentales: la fractura interna de la coalición dominante en el gobierno y la cohesión de la oposición, liderada aún por María Corina Machado. Se mantiene el régimen político por la vía de la fuerza, la coerción, la cooptación, etc. Segundo, un escenario que llamo el gran engaño, que en lo esencial es una negociación que no conduce a la resolución del problema, del conflicto político venezolano. El tercero, utilizo una expresión norteamericana muy propia de los estudios estratégicos, se llama brinkmanship, en donde pienso que puede producirse una escalada de tensiones en las que se incorporen actores internacionales. Una definición importante en ese sentido va a ser el resultado de la elección norteamericana del 6 de noviembre. Y el cuarto, que todavía sigo dejando abierto, transición a la democracia, es la medida que se profundicen, si acaso eso ocurre, las diferencias internas que parece estar habiendo en algunos factores de la coalición dominante. Así que esos son los 4 escenarios que veo en desarrollo o que como posibles futuros de aquí al año que viene. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Estaba esperando un taxi, me lo agarraron, me lo golpearon. Como él trabaja en un restaurante de comida rápida, su papá pensó que él estaba trabajando y no nos preocupamos el lunes. El martes en la mañana, una funcionaria con
consiguió a mi hijo arrodillado en una esquina. Si a ti te dan sentencia de 5, de 10, de 20, de 25 años, lo que sea, yo nunca me voy a cansar de repetir que tú eres inocente y tu madre siempre va a estar afuera esperándote. Te tome el tiempo que te tome, porque yo no tengo que bajar la cara. Te están robando tu sueño, te están robando tu libertad. Es mi hijo menor. Estuvo 1 año en Brasil y se vino porque él dijo, mamá, no quiero seguir viéndolos por videollamada. No quiero saber que están bien, pero que yo no estoy. Por eso regresó al país y ahora está preso. Ellos no están negando los cargos, ellos están manteniendo la verdad. Y la verdad es que él es inocente, así como es inocente su compañero. Porque vuelvo y repito, en un país libre no puede ser pecado estar en una parada esperando un taxi, que era lo que estaba haciendo mi hijo. Si en algún momento hubiese cometido algún delito y me toca a mí pedir perdón y a él asumir la responsabilidad de lo que hizo, yo como madre lo asumo. Porque somos madres y tenemos que estar conscientes cuando nuestros hijos hacen cosas inadecuadas. Pero mi hijo no lo hizo. Las verdades las sabemos las madres que estamos aquí, que tenemos 3 meses, donde yo no soy de Barcelona y tenía que cargar viernes, sábado y domingo hasta 10 y 15 litros de agua, agarrar 3 autobuses porque no tengo carro propio para poderle llevar la comida a mi hijo, llegar a las 6 de la mañana y a veces era las 4 o 5 de la tarde y yo estaba en la cola del penal para que mi hijo recibiera su comida. Y yo estoy presa con él, porque yo estoy en la calle haciendo lo que mi hijo no puede hacer. Y no me voy a cansar, porque una madre puede tomar el lugar de todos, pero nadie puede tomar el lugar de una madre. Distintas, algunas de ellas graves, requieren tratamiento continuo. Nos preocupa demasiado su estado actual. Mi familia está totalmente destrozada por la noticia. Mi abuela también sufre de otras patologías de las cuales depende de él para su tratamiento y está tomando, está teniendo depresión. Mi tía, al enterarse de la noticia, terminó hospitalizada. La tuvieron que atender a los médicos. No sabemos nada de eso. Colombia se planta, Brasil pega el grito al cielo y el madurismo finge demencia. Sin actas, no hay reconocimiento a Nicolás Maduro. Golpe encubierto. ¿Podrá la oposición venezolana fracturar la coalición dominante dentro del oficialismo? Les contamos. Autopsia independiente. Estados Unidos exige investigación transparente sobre muerte de dirigente opositor venezolano. Amigos, estos fueron los titulares más destacados de la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela de este miércoles 30 de octubre del año 2024. Les saluda Mildred Manrique. Con todo esto y más, los esperamos en nuestro canal de YouTube. El contenido completo ya está disponible. No se lo pierdan. ¿Cómo es posible que un pensionado esté en este momento percibiendo una pensión de $3.25? Por favor, está pulverizada las posibilidades de tener calidad de vida ese pensionado. Este miércoles 30 de octubre, representantes del sector de trabajadores y jubilados del Estado de Lara se reunieron a las afueras de la inspección. Una situación grave que están los pensionados. Le hacemos un llamado al gobierno para ver si ese 9% que le está quitando al sector privado pueda repartirnos algo, porque es imposible que nosotros estemos viviendo con $3 y mañana van a ser 2 y pasado mañana a lo mejor es $1 que vamos a ganar. Entonces nos tienen con un ingreso que supuestamente es el que estamos recibiendo, que es un ingreso de los bonos, y eso llegan es cuando ellos quieren y nosotros no podemos esperar esta situación. Es un exterminio que tienen con los trabajadores, con el pueblo de Venezuela, que es el más perjudicado en esta cosa, que es la mayoría, que son los trabajadores. Incremento del salario mínimo y las pensiones de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución, que tenga como referencia el costo de la canasta básica
la cual cerré en el mes pasado según la senda en más de $500. Que los recursos provenientes del impuesto del 9% aplicado al sector empresarial, de acuerdo a la ley para el mejoramiento de las pensiones, sea dirigido al incremento de los pensionados y del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y no de los bonos, de cualquier otro bono que interceda en el ordenamiento. Lo que se ha convertido en una retórica, en decreto verbal, más no en decreto de acción. Sin embargo, en Conoindustria, que yo estuve participando, voy a extraer alguna afirmación que me pareció importantísima. El primer ponente hablaba de la situación que en este momento está Venezuela, el lugar que está ocupando, que es un lugar bastante bajo, a pesar de todos los recursos que tenemos, a pesar de que Venezuela es tierra de gracia, porque hay que decirlo, tenemos recursos, demasiados recursos, pero no se ha potenciado. Decía él que a pesar de estar ubicado en los últimos lugares en momento Venezuela, podemos potenciar un factor para sacar a Venezuela de esa. ¿Y saben cuál es el factor? Educación. Educación para promover el cambio. Entonces, estos señores tienen que hacer la inversión social correspondiente en educación, porque lamentablemente en el país no hay políticas definidas con claridad para el sector trabajador. Están ausentes, y mientras no se logre interpretar esa realidad, tanto del pensionado como del activo, lamentablemente nuestra situación será de precariedad. Hemos venido advirtiendo sobre la pretensión del gobierno nacional junto a estas empresas organizadas en las distintas cámaras de hacer algunas reformas importantes, no solamente a la ley del trabajo, sino a la propia Constitución. Porque ahora el tema del salario lo han venido esquivando y han venido pretendiendo, escúchese bien, pretendiendo sustituir el salario por beneficios sociales que la propia ley del trabajo dice que no tienen carácter remunerativo. Los voceros de gremios y sindicatos afirmaron que esperan una solución acorde con la realidad del país. Reportó para El Impulso Carmen Milagro Aulino en la cámara de Luis Méndez. Y una visita extraordinaria, realmente nos vamos felices de lo que ha sido la agenda de trabajo, primero con la vicepresidenta, a quien agradezco todas sus atenciones, una extraordinaria reunión con el presidente de Vietnam, revisamos nuestra agenda de cooperación internacional, el liderazgo de Vietnam en el sudeste asiático, cómo articular el liderazgo de Venezuela en América Latina y el Caribe para estrechar posiciones, para estrechar conexiones y relacionamientos entre América Latina, el Caribe y el sudeste asiático. Igualmente, hemos sido recibidos por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam. Y allí, hicimos un balance de todo, de cómo elevar nuestra cooperación. El próximo 18 de diciembre se cumple 35 años del establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas. Y para ese momento tendremos una hoja de ruta clara del relanzamiento de nuestra cooperación. Y los equipos trabajando en distintos sectores, en distintas áreas. Hemos visitado esta ciudadela histórica, una ciudadela que fundó la ciudad de Hanoi durante 1000 años. Esta fue la ciudadela, sus murallas, que defendió durante la resistencia anticolonialista frente a Francia, durante la resistencia victoriosa frente a los Estados Unidos. Esta ciudadela sirvió de basamento importante para la defensa de la ciudad. Así que estamos muy contentos, estamos muy complacidos y sobre todo haber rendido homenaje al gran líder Ho Chi Minh, el legado que él dejó para este país. Decía que un árbol fuerte y sólido era porque tenía raíces profundas, y las raíces profundas es el pueblo, la unión del pueblo, como el pueblo en su conjunto hizo defensa de la independencia y de la soberanía de este país. Y por otro lado, estamos haciendo la ruta países BRICS. Recién llegamos de Kazán, de Rusia, donde acompañamos al presidente Nicolás Maduro. En Kazán fue una cumbre extraordinaria y por eso hemos agradecido al presidente Putin, a su gobierno, al heroico pueblo ruso. Fue una cumbre extraordinaria donde Venezuela recibió el apoyo de todos los países, excepto la Cancillería de Itamaraty, que él mismo
como dicen en criollo, posó y cavó su fosa, porque él mismo marcó una página terrible en su historia. Y nosotros siempre de pie. Así que en nombre del presidente también le he dicho al presidente de Vietnam, a la vicepresidenta y al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, las gracias en nombre del presidente Maduro y de Venezuela. Y nosotros seguiremos juntos, trabajando por la defensa de Venezuela y seguiremos trabajando por la incorporación e insertarnos en espacios internacionales de gran relevancia. Hermanos, hoy toca hablar del empresariado venezolano, no del que trabaja a diario para que sus empresas subsistan en medio de este desgobierno, sino de algunos dirigentes empresariales que han perdido el norte, el rumbo y la sindéresis. Hace unos días el señor Horacio Bellutini, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, dijo en una entrevista que los empresarios no deben involucrarse en el tema político del país. En esa entrevista el señor Bellutini, que dijo que es liberal en lo político, no dijo ni una sola palabra sobre el descarado fraude electoral del 28 de julio. Prefirió hacerse el Willie May sobre el tema y excusarse diciendo que él no sabe nada de política. Pero fue el mismo que, metiéndose en política, dijo que la oposición no ofrece estabilidad ni la eliminación de las sanciones en estos momentos de crisis política. Es un pensamiento muy enrevesado, porque si somos inestables económicamente o hay sanciones, es por responsabilidad única y exclusiva de Maduro y sus cómplices. Lamentablemente, Horacio Bellutini no es el único líder empresarial que anda con esa conducta tibia y normalizadora. El 30 de julio, Fedecámaras lanzó un comunicado pidiendo paz y diciendo que solo la publicación de las actas iba a garantizar la paz y el respeto de los resultados. Pero a fecha de hoy, el madurismo no ha presentado ni un acta y Fedecámaras no ha dicho ni pío. Al contrario, han decidido jugar a la normalización del fraude. A principios de agosto, el presidente de Fedecámaras, Adán Celis, dijo que el país necesitaba diálogo y negociación para la paz, ya que los venezolanos no quieren más enfrentamientos. El 3 de octubre, el primer vicepresidente de Fedecámaras, Felipe Capozano, dijo algo similar, que se necesitan acuerdos comunes entre oposición y chavismo para darle soluciones al país. Ni una palabra sobre el fraude, ni un tuit acusando la cruel represión madurista que asesinó a más de 20 personas y secuestró a más de 2.000 venezolanos. ¿Por qué el silencio ante el robo electoral? ¿Por qué el silencio ante los miles de presos políticos del régimen? ¿Por qué no dicen nada? Señores Celis, Capozano, Bellutini, ustedes están haciendo una falsa equivalencia, jugando a la falsa neutralidad. ¿Quién quiere el enfrentamiento? ¿El venezolano que salió a votar y defender su voto o los esbirros del régimen que se robaron la elección y respondieron con violencia? Digan las cosas como son. Lastimosamente, esto no es nuevo. Desde hace unos años, los líderes empresariales han abandonado al empresario venezolano, que es acosado constantemente por los indolentes que conducen el Estado. Todo a cambio de la promesa de que el madurismo les dé unas migajas. Lejos quedaron los líderes empresariales que luchaban por la democracia y la prosperidad de los venezolanos. Llaman al diálogo y la paz, pero sin admitir que fue el régimen el que asesinó a decenas de venezolanos y destruyó la paz en el país al robarse las elecciones del 28 de julio. Hablan de certeza jurídica y estabilidad cuando le sonríen al régimen que ha traído miseria y una hecatombe económica al país. Critican con dureza y empeño las sanciones que el propio Maduro causó, porque el responsable de las sanciones no es otro que Maduro, pero se quedan callados o hacen acrobacias para no hablar del fraude masivo del 28 de julio. Se hacen los ciegos y se escudan bajo el falso argumento de que ellos solo velan por el beneficio económico del país y no por factores políticos. ¿En serio creen que seguir con este régimen ayuda a la economía del país? ¿Acaso no recuerdan que este mismo régimen fue el que lideró las expropiaciones que destruyeron el aparato productivo nacional? ¿Se les olvidó que fue este el régimen que destruyó la industria petrolera? Que ordenó el saqueo masivo a comercios, instauró los controles de precios, de cambios e impone trabas para evitar que los venezolanos trabajemos y nos construyamos nuestro propio futuro. Creen que si le hablan bonito al madurismo no se van a meter con ellos, pero eso es una mentira. Al madurismo no le importa la prosperidad del país, ni cree en el respeto a la propiedad privada.
Ellos solo quieren quedarse en el poder y el momento en el que lo vean conveniente no les va a temblar el pulso para volver a expropiar. Los empresarios venezolanos, quienes han sido castigados y golpeados sin piedad, merecen un ente gremial que verdaderamente defienda los intereses económicos del país, un ente que empuje por la libertad económica, la cual en Venezuela no se puede conseguir mientras no haya libertad política. Venezuela está llena de empresarios honestos y comprometidos con el país. Es vergonzoso que su dirigencia gremial sea todo lo contrario. Yo no les pido que se metan a la arena política, pero tampoco pueden manejar las cosas como si este fuera un país polarizado. En Venezuela hay una nación completa luchando por su defensa, por el respeto a su soberanía, por la democracia y la libertad, y enfrentada a un régimen tiránico que la intenta destruir. ¿De qué lado están ustedes? Ojalá reflexionen y se pongan del lado de sus agremiados y del lado de la nación. ¡Que viva Venezuela libre! El presidente de la Comisión de Postulaciones del Poder Ciudadano, Giuseppe Alessandrello, informó que ya inició la segunda fase de entrevistas a los 128 aspirantes a los cargos del poder moral, de los cuales 88 avanzaron sin problemas. Por su parte, el vicepresidente de esta comisión, José Gregorio Correa, confirmó que el próximo 8 de noviembre se conocerá a los elegidos. Recordando que el proceso de evaluación consta de 3 subfases, una fase que es la certificación de toda la documentación que ellos han presentado en sus carpetas de postulación, donde se verifica toda la documentación, se corroboran las normas, las exigencias que establece y señala la ley para aspirar a ocupar estos cargos. Posteriormente está esta fase de entrevista y transversalmente a estas dos hay una certificación de información relevante de todos y cada uno de los ciudadanos que se postularon. De esa manera finalizar con esta subfase y poder consignar, como lo señala la ley, ante la plenaria de la Asamblea Nacional la lista de elegibles, para que posteriormente la Asamblea Nacional en plenaria designe y decida quiénes son los 3 ciudadanos o ciudadanas que van a ocupar estos importantísimos cargos del Poder Ciudadano. Estamos haciendo la ruta países BRICS. Recién llegamos de Kazán, de Rusia, donde acompañamos al presidente Nicolás Maduro. Vietnam ha recibido la invitación para incorporarse como país socio. Hemos agradecido en nombre del presidente y en nombre del pueblo venezolano el apoyo que han dado a Venezuela, y nosotros seguiremos juntos trabajando por la defensa de Venezuela y seguiremos trabajando por la incorporación e insertarnos en espacios internacionales de gran relevancia. Así que la bajeza de Itamaraty quedará marcada en la historia como una agresión vil contra el pueblo venezolano, pero también hay que decirlo, no solamente violentó su constitución, como lo dijo el presidente, sino que también atentó contra los principios y valores que inspiran al bloque de los BRICS. El bloque de los BRICS es un bloque antihegemónico, es un bloque a favor del multilateralismo. Mildred Mata pasó de ser una consultora en temas metafísicos y de dar charlas motivacionales a convertirse en influyente líder religiosa en el estado Anzoátegui, uno de los estados petroleros de Venezuela, y muy cercana al exministro Pedro Telechea, hoy caído en desgracia. La información proviene del trabajo de investigación del portal El Pitazo. Hablamos con la jefa de información del Pitazo, Sheila Urdaneta. Sheila, ¿quién es esta señora y qué tanta influencia llegó a tener? Bien, era una pastora del estado Anzoátegui y llegó a convertirse, después de esta imposición de manos que le hace a Telechea, que luego llegó a ser ministro, presidente de PDVSA, participó en todo lo que fue el ascenso de él. Y con eso comenzó un trabajo de enriquecimiento para sus fundaciones con dinero del Estado venezolano. Lo que no vio Mildred Mata fue la caída de Telechea. Muy bien, pero a eso ya vamos a llegar, Sheila. ¿Qué es, perdona mi ignorancia, por favor, una imposición de manos? ¿Qué es eso? Bueno,
entiendo que a ella, que es pastora y que tenía esta fundación y una iglesia particular en donde acuden sus seguidores, según lo que cuentan las fuentes que se consultaron durante más de un año de investigación, según lo que yo entiendo de la imposición de manos, es cuando alguien que es como un enviado, o lo hago como una referencia como lo hacen los sacerdotes, no sé también si lo hacen así los pastores evangélicos, pues impone sus manos sobre la cabeza de alguien y le bendice. Entiendo, de acuerdo con la investigación que se hizo en el Pitazo, que comenzó en abril de 2023, cuando ya fuentes relacionadas a Tellechea y a la industria petrolera, inclusive al Estado, vieron con suspicacia esta relación de el entonces presidente de la empresa petroquímica y que luego logró ser 2 veces ministro en el gobierno de Maduro y también presidente de PDVSA, de lograr todo este apoyo para sus obras particulares, que comedores, para su iglesia misma, y era invitada para que hiciera la bendición de las obras que se construían. Incluso en un tiempo Tellechea estuvo en Zulia, en estas enviados que hace Nicolás Maduro de protectores, y hasta allá, hasta Zulia la llevó también para hacer bendiciones. En paralelo, las obras de Mildred Mata se nutrían con dinero del Estado que entregaba, que se entregaban a través de la empresa petrolera del Estado venezolano. Me resulta inevitable asociar la vinculación del chavismo con los pastores evangélicos en contraposición a la aversión que sienten y que manifiestan, por ejemplo, por el clero católico, desde los obispos para abajo. ¿Tiene relación esto, Sheila? Bueno, creemos que podría tenerla. De hecho, el hijo de Nicolás Maduro está en esta especie de ministerio en donde se atienden a todos los cultos. Y, por ejemplo, ya vemos que hay un programa que se llama Tu Iglesia Bien Equipada, en donde se entregan beneficios a pastores evangélicos y que en la etapa preelectoral, por investigaciones y otras informaciones que nos han llegado, tenían que ver o estaban relacionados con esta entrega de dinero y se presume a cambio de votos. De hecho, yo estuve en el estado Barinas y allí había una relación directa en donde se entregaban recursos, beneficios, voy a poner unas comillas porque era dinero del Estado, para construir templos, agrandar templos evangélicos, se entregaban absolutamente todos los recursos y había una indicación directa de que eso tenía que estar relacionado con los votos para la elección presidencial. Un turismo que genere empleo de calidad, bien preparado, bien formado y bien remunerado, donde la Universidad del Turismo expanda sus operaciones a lo largo y ancho del país y nos permita formar a cientos, a miles de jóvenes que se integren al emprendimiento del turismo y a los servicios turísticos del país. Por eso quiero anunciar la creación a través de la Universidad del Turismo de 8 nuevas escuelas de turismo en Falcón, Caracas, Carabobo, Bolívar, Nueva Esparta, Anzoátegui, Barinas y el Zulia. Un turismo que produzca además riquezas
riquezas espirituales, culturales, materiales, físicas y monetarias. Cuando hoy sale una resolución ministerial diciendo que necesitamos docentes y que necesitamos incorporar hasta los jubilados, tenemos para este momento 40 docentes con suspensión de salario en el municipio de Andrés Bello y desconocemos por qué. 44 docentes en Ceboruco y 25 docentes en Rómulo Costa. Entonces, la gran pregunta que surge es, si se necesitan docentes, y hoy están solicitando que las comisiones de servicio y algunas licencias vuelvan al aula, ¿por qué está aconteciendo que hoy tenemos docentes con suspensión de servicio? O sea, esto es una incoherencia muy enorme. Tenemos muchos casos, tenemos el caso del IPAS, tenemos casos muchos de qué conversar. Por eso le estamos informando al Magisterio Tachirense primero que estamos solicitando la reunión desde hace días atrás, desde el inicio del año escolar. Y también decirle a la directora de zona educativa que necesitamos urgentemente una reunión para tratar todos estos tópicos. ¿Qué va a pasar con estos 109 docentes? Por ejemplo, que ya vienen o que ya algunos están recibiendo lo que son los aguinaldos y demás beneficios. ¿Qué pasaría con ellos? Bien, es preocupante cuando vemos que los docentes fueron sacados de nómina completamente y además no están cancelándole su respectivo cesta-tique ni un bono compensatorio que ofrece el Ministerio de Educación, el patrono. Ellos saben muy bien que si el docente trabajó durante todo este año, él va a tener... El régimen, si algo ha perdido, es credibilidad en todas las áreas. Ellos nadie les cree ni en el punto de vista de finanzas, nadie les cree en el punto de vista en nada. Y esto es otro punto en el cual ellos sencillamente usan. Mira, ese cuento, por ejemplo, que se ha convertido en algo repetitivo en los casos de ellos, que es que aparece a alguien echando un cuento diciendo, no, sí, fue Carlos Pérez y Juan Simonovic los que hicieron tal cosa. ¿Por qué hacen eso? Porque si ellos lo dicen, nadie lo cree. Entonces ellos tienen que buscar mecanismos, ¿verdad?, para hacerlo. Amén, que el régimen tiene una serie de individuos. O sea, en el régimen cada quien tiene un papel. Hoy en día el papel de Douglas Rico o el del fiscal general, el de Tarek, es el del papel toalé. Ellos lo que hacen es limpiar el desastre que hacen los demás. ¿Ok? Y eso es la explicación de lo que está sucediendo aquí. Ahora, perdón te interrumpo, Iván, porque tú hablas de la credibilidad. Inmediatamente tocaste un punto, porque es que resulta que ya no solamente recurren a otras personas para que echen un cuento porque saben que a ellos nadie le cree. Acabas de mencionar a Douglas Rico. Douglas Rico ahora impuso la verdad. Es decir, me tienen que creer porque el que dude de esta palabra, de este informe, va preso. Ya ni siquiera se toman el tiempo de buscar 4 testigos, dos personas, 2 campesinos de Apure que pasen y dicen, nosotros vimos la moto cuando chocó y el hombre se volteó pero nos fuimos corriendo. No. Ahora esta es la versión oficial y el que la ponga en duda va preso. Bueno, porque estamos bajo un régimen de dictadura
de diferencia a lo que dice, ¿cómo se llama? Que acabas de tú hacer. Iván Gil, el canciller, que dijo que todo era paz, seguridad y tranquilidad. Sí. Y ahí todo se ha traducido en una sola palabra también que se llama represión. ¿Okay? El que no le gusta se lo llevan preso. Ya, o sea, yo he dejado de tener contacto, o muchas personas con las cuales no he podido tener contacto, porque me han dicho, mira Iván, o sea, te paran en la calle un fiscal de tránsito de la Policía Nacional y te quita el teléfono y te lo revisa y te dice, dame la clave del teléfono. O sea, eso es una dictadura. Así de sencillo. Por eso es que suceden este tipo de cosas. Porque Douglas Rico, el señor Papel Toalé, resulta que la única forma que tiene para él mantenerse en ese cargo que tiene no es haciendo su trabajo o el que la ley le encomienda o la que está obligado a cumplir como el director de una policía de investigación criminal, que es, ¿verdad?, demostrar que se cometió un delito técnica y científicamente y presentar, en todo caso, ante el órgano jurisdiccional, que realmente el liderazgo de la investigación lo lleva a la fiscalía, pero trabajan en equipo. Ellos tienen que presentar eso ante un juez. Ahí no ha habido ningún juez que yo, no sé, ¿cuál es el juez que está conociendo del caso? ¿Quién es el fiscal que está conociendo del caso? ¿Quiénes son los expertos? ¿Quién es el médico forense? No aparece en ningún lado. Es la palabra del señor Douglas Rico y bueno, y listo, y se acabó. Eso solamente sucede en una dictadura. Eso no puede suceder en una democracia. Los servicios de inteligencia del ejército colombiano han mostrado por dónde están los campamentos, pero es que ustedes tienen, por ejemplo, cuando atacaron el campamento de alias El Paisa, que era de los criminales más buscados, más terroríficos, y de alias Omaña, era 100 kilómetros adentro. Pero es que ustedes tengan en cuenta que el líder del ELN, Antonio García, vive en Venezuela protegido por Nicolás Maduro. Tengan en cuenta que Márquez ha vivido siempre en Venezuela protegido por Nicolás Maduro. Es decir, son socios en las actividades del narcotráfico, pero además son los grandes protectores de las guerrillas colombianas y son un arma para Nicolás Maduro, porque ustedes tienen los colectivos chavistas, pero también tienen al ELN. Las FARC de Márquez están bastante debilitadas, pero el ELN no. Y tienen al ELN como un arma que puede utilizar en cualquier momento Nicolás Maduro para amedrentar a la población, que lo único que pide es democracia. ¿Esa guerrilla pudiera estar incluso dentro del círculo más cercano de protección de Nicolás Maduro? Yo pienso que esa responsabilidad se la ha entregado más a los cubanos, que tienen una mayor experiencia en ese tipo de acciones. Al ELN pienso que lo tiene guardado, bueno, en todo lo que es la frontera con los departamentos colombianos del norte de Santander y de Arauca, ahí tiene el ELN un gran poder. Pienso que lo tiene como en la retaguardia, es decir, cuando lo necesite para hacer atentados, para amedrentar a opositores, para obligar a la población civil a hacer determinadas, por ejemplo, marchas o lo que sea, para eso va a tener al ELN, para controlar las minas y para otro tipo de actividades. Pero pienso que en el círculo de seguridad, supongo que utiliza más, bueno, no supongo, todos los datos apuntan a que utiliza más a los cubanos que al ELN o a la guerrilla de Márquez, que, como digo, está un poco más debilitada y en este momento no podría recurrir a ella. Es decir, que Maduro ni siquiera confía en sus propios militares, porque para preferir a los cubanos y a grupos guerrilleros que sus propios militares... Claro, pero es que no confía en nadie, porque él está haciendo, recuerden ustedes, a los líderes, por ejemplo, de soviéticos, como, vamos, de influencia soviética, como Ceausescu, que fue el presidente de Rumanía. Es decir, al final tienen, y el mismo, por ejemplo, presidente de Corea del Norte, el otro tirano en Nicaragua, tienen gente que le prueba la comida antes. Es decir, Maduro ya no se puede fiar de nadie. De hecho, la última recomposición de gobierno demuestra que se tiene que incluso echar en brazos de su enemigo interno, que es Diosdado Cabello, que desearía que Maduro mañana se muriera para él ejercer el poder. Es decir, si tú ya tienes que recurrir a un Diosdado Cabello que es despiadado, es por no te fías de nadie. Es decir, yo creo que ni los hermanos Rodríguez tampoco se fían de Diosdado, porque son enemigos internos, pero tienes que recurrir a él, porque ya no te fías de nadie.
y porque necesitas gente que imponga un poder, como ustedes han visto, sin ningún tipo de escrúpulos, sin ningún tipo de límites, a tosigar al pueblo para que la gente termine por pensar que no hay salida a esa dictadura. Yo pienso eso, es decir, Maduro no puede dormir tranquilo, porque como ha pasado a lo largo de la historia, si alguien lo va a matar, va a ser alguien de su círculo. Pero sigo manteniendo la esperanza de que pase algo y que el 10 de enero no se pueda posicionar ese salvaje de Maduro, que es un capo de la mafia, es como el Chapo Guzmán, es decir, es que no tiene una categoría y ojalá algún día no solamente pague él, sino personas. A mí me repugna tanto Nicolás Maduro como ese supuesto canciller, me repugna ese cinismo, esa sonrisa, esa manera de mentir tan descarada. Yo no entiendo que un presidente, por eso le digo que no se pueden confiar en Gustavo Petro, no se pueden confiar en Gustavo Petro, que a veces digo Nicolás porque Petro tiene un hijo que se llama Nicolás y está envuelto en un caso de corrupción. No se pueden fiar de Gustavo Petro. Es un gobierno que ha tenido el descaro de invitar a semejante bandido, es decir, invita a un delincuente. Y ayer Petro daba a entender que la crisis que estamos viviendo en este momento los venezolanos es por culpa de unas sanciones impuestas por Estados Unidos y no por la dictadura de Nicolás Maduro. Esas fueron sus declaraciones ayer. No, las ha repetido varias veces, esa es su teoría. Que eso es lo mismo que cuando Cuba, pobrecitos cubanos, porque es que Estados Unidos los tiene apretados por unas sanciones. No, es que esa es la teoría por eso digo que yo no me fío de Petro, para nada. Es que a Petro le interesa más la dictadura, porque necesita que el ELN negocie con él, porque Petro está más cercano al ELN que a María Corina Machado. Es decir, Petro desprecia a María Corina Machado. El gobierno de Petro no ha recibido a un solo líder de la oposición, aunque el canciller dice que él sí, que él habla con la oposición. No ha recibido a un líder de la oposición, como si lo recibió Duque. Es decir, no se fíen de Petro para nada, no se fíen para nada. Ojalá me equivoque, ojalá me tenga que tragar mis palabras, ojalá, pero no se fíen de Petro para nada. Un canciller que dice hace una semana que están esperando las actas. 3 meses después, hombre, hay que ser muy sinvergüenza. Es que hay que ser muy sinvergüenza. Y eso es un insulto a la inteligencia de los venezolanos y de los colombianos. ¿Pero qué se cree? ¿Que somos idiotas? ¿Que somos idiotas? Entonces, no se puede fiar uno. Y siempre ha sido la tesis que sostiene Gustavo Petro, que es por las sanciones, que pobrecitos venezolanos, que son las sanciones las que han empujado a los 8 millones de venezolanos a salir del país. Las sanciones, no el robo descarado de los fondos. Es que según Armando Info, calculan en 500.000 millones. 500.000 millones de dólares. Es que vamos a ver, a gente se le olvida que en un banco de Andorra vieron que tenía una que fue secretaria de Hugo Chávez 50 millones de euros. 50 millones de euros, por Dios, en una cuentecita. Que eso debía ser calderilla. Que las hijas de Hugo Chávez viven como reinas. Que los hijos de Padrino viven en España como reyes. Mire, yo me voy a dedicar, y se lo digo ya, a buscar a los hijos de todos esos ladrones en España. Y los voy a buscar, y los voy a perseguir. Y a todos esos boliburgueses, como les llamen, que han lavado la plata en España. Y los vamos a perseguir. Y los vamos a poner al menos... yo he hecho alguna historia para El Mundo que me costó publicarla, pero al final se publicó, de cómo unos empresarios que arruinaron el sector eléctrico, que se robaron todo, viven como reyes en España. Viven como reyes. Y vamos a perseguirlos. Y los vamos a dejar en evidencia. Esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. Más de 2 millones de personas en Venezuela han recibido ayuda humanitaria en lo que va de 2024, según un informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de Naciones Unidas. Entre enero y septiembre, agencias de la ONU, la Cruz Roja y numerosas organizaciones no gubernamentales, tanto locales como internacionales, han implementado proyectos en 299 de los 335 municipios del país. El informe destaca que el 59% de los beneficiarios son mujeres, incluidas 77.000 embarazadas o lactantes, así como 94.000 miembros de comunidades indígenas y 154.000 adultos mayores.
Más de 1.1 millones de niños y adolescentes también han recibido asistencia. Las áreas prioritarias para la ayuda han sido la salud, la seguridad alimentaria, la nutrición, la protección, el acceso a agua y saneamiento y la educación. La Coordinación de Asuntos Humanitarios ha reafirmado su objetivo de asistir a 5.1 millones de venezolanos con necesidades básicas insatisfechas este año. Si bien el total de beneficiados hasta ahora incluye personas que han recibido múltiples formas de ayuda, esto no implica que todas sus carencias hayan sido solucionadas. En comparación, en 2023, la ayuda humanitaria alcanzó a 2.7 millones de venezolanos, coincidiendo con un leve crecimiento económico tras años de crisis. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Hola, ¿qué tal? Referente a las fuertes discusiones que hay por la situación del dólar oficial y el paralelo, quería decirle que ni los productores, ni los transportistas, ni los comerciantes, ni los consumidores, ni el pueblo en general tienen la culpa. Así que párenle bola a esta explicación para que dejen la pelea. Entre empleados públicos, jubilados y pensionados, bonos de hambre, bonos de guerra y bonos de flojera, el Estado venezolano tiene que desembolsar 8.000 millones de dólares en efectivo al Banco Central de Venezuela durante todo el año. Los primeros 8 meses del año son relativamente suaves para el Estado porque no paga prestaciones, vacaciones, aguinaldo, entonces les toca desembolsar un aproximado de unos 560 millones de dólares al mes, es decir, 140 millones de dólares en efectivo que tienen que depositarle semanales al Banco Central de Venezuela. Pero, qué vaina que nunca falta un pero en los últimos 4 meses del año se le pone la cosa más cuesta arriba al gobierno, debido a que se acumulan prestaciones, vacaciones, aguinaldo, bonos de hambre, bonos de guerra, bonos por allá acá, bonos por yo no sé qué. Entonces le toca desembolsar 720 millones de dólares en efectivo al Banco Central de Venezuela al mes, es decir, 180 millones de dólares a la semana. Actualmente el régimen está transfiriendo en efectivo, depositando en efectivo 140 millones de dólares, ¿sí? Pero debería de colocar los 180 millones de dólares. Eso equivale a un déficit de un poco más de ese 20%. Lo que quiere decir que esta semana al régimen le tocaba depositar 180 millones de dólares en efectivo al Banco Central de Venezuela, pero solo depositó en efectivo 140 millones, teniendo un déficit de 140 para llegar a 180, un poco más de un 20%. Entonces, si el dólar oficial está en 40 bolívares, pero el régimen transfirió solo 140 millones de dólares y los otros 40 millones para llegar a 180 fue en dinero ficticio, en dinero inorgánico, en dinero que no tiene basamento, entonces ese déficit de ese 20% automáticamente el mercado lo va a recuperar porque el mercado se ajusta. Entonces, el 20% de 40 bolívares que cuesta el dólar oficial, ese 20% es lo que va a incrementar el dólar paralelo. Y es por eso que está en 50, 51 bolívares el dólar paralelo. Le voy a colocar un ejemplo. Si la próxima semana el régimen deposita los mismos 140 millones de dólares, los 180 millones de dólares que le tocaba depositar, entonces el dólar oficial se mantiene en 40, 41 y el paralelo sigue en 50, 51. Pero si el régimen deposita menos, o sea que baje a 120 millones de los 180 que le tocaba depositar, entonces tiene un déficit de un 33,3% de diferencia, ¿no? Entonces el dólar oficial que está en 40 bolívares recuperaría ese 33,3% y se incrementaría y pasaría a un 53,2%. Entonces, el incremento de dólar depende de la cantidad de dinero en efectivo que el régimen le vaya inyectando al Banco Central de Venezuela, de acuerdo a los gastos en pago de salarios y gastos públicos que tiene el régimen. Pero mientras el régimen esté depositando menor al gasto normal que tiene el país y la otra parte del dinero la esté depositando en dinero ficticio, transferencia, dinero inorgánico, automáticamente eso se traslada al mercado y es donde terminan pagando los platos rotos los productores, el transportista, el comerciante, el consumidor y el pueblo en general. Y nos seguimos matando entre todos. Y el régimen colocará la excusa de que, bueno, no tienen dinero en efectivo, por las sanciones, por el capitalismo salvaje, por el imperio, mientras que los enchufados viven en casa de lujo, con camionetas provenientes del imperio. Tarek El Aissami se robó 23.000 millones de dólares y el oro venezolano se lo acaban de regalar a España. Entonces, esa es la situación que vivimos los venezolanos, donde nos ponen a matarnos unos a otros, mientras que los enchufados se roban nuestro oro, nuestro dinero, nuestro petróleo y nuestro futuro y nuestra forma de vivir. Esa es la explicación para que dejemos de estarnos peleando entre nosotros. Recuerden que somos gochos, pero no pendejos. Y así lo veo esta semana, lo titulo Calidad de tiempo. No tengo prisa, pero tampoco ganas de perder el tiempo. Me topé con esta frase que encierra mucho de lo que hoy pienso, siento y procuro poner en práctica. Les pasa. Soy cada vez más celosa de mi equilibrio en el uso del tiempo. Es decir, un reparto diario en la medida de lo posible de lo que a esta edad me da plenitud, me reta, me nutre, me permite crecer y aportar. No ha sido así siempre, hasta que realmente me hice consciente de lo finitos que somos.
de lo que eso implica, de lo incierto del futuro, de las ganas de vivir a plenitud, de entender qué es plenitud y de darle un satisfactorio sentido a mi vida en presente, que pasa también por el filtro de cuánto estoy y puedo aportar a la vida de los demás, al bienestar general. He ido desarrollando la capacidad para apreciar y conectar con cada momento. Momentos laborales que me apasionan, que me hacen sentir útil, momentos con mi familia, con los verdaderos amigos, con desconocidos que me topo a diario, que me alegran y busco alegrarles el día. Y los momentos a sola, que me sirven para ordenarme, para trabajar mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, tan necesarios. Quienes me conocen saben que ya suelo descartar todo lo que me fastidia. Desde estar entaconada todo el día, vestimentas incómodas, hasta anclarme en una conversación estéril, superficial, peor aún, estresante. Me distancio del conflicto, de los egos elevados, de los pseudoamigos y evito discusiones con los radicales y extremistas. Como dice la frase, prefiero tener paz que la razón. Y ya a estas alturas de tanto vivido, incluso de haber caído en esa postura, he aprendido que mucho se pierde, hasta la salud. Así que no me desgasto con quienes pretenden imponer su criterio y como única verdad, peor aún con quienes atacan por no pensar igual. Algo con lo que me topo con frecuencia por mi ejercicio profesional, sobre todo por las opiniones que comparto en medio de las polarizaciones. Durante años, por ejemplo, he recibido muchos ataques de venezolanos fanáticos chavistas, pero también puedo sumar de un tiempo para acá de venezolanos fanáticos trompistas. Algo que me llama poderosamente la atención, siendo unos de izquierda y los otros de derecha. Pero en definitiva, muy parecidos en la manera como reaccionan a las diferencias y cuestionamientos que exprese. Y respetan de la misma manera. Lanzando frases como, ¿cuánto te pagan? Palangrista. Es ahí cuando me distancio y concluyo que estoy perdiendo el tiempo. Caso diferente con los simpatizantes moderados que trabajan el pensamiento crítico, con quienes retroalimento incluso mi visión, quienes reconocen las debilidades de esos liderazgos que pueden ser muy negativos si se les idealiza, vanagloria y otorga un cheque en blanco. Admirar no es lo mismo que idealizar. En la primera se reconocen las fortalezas, pero también las debilidades, como seres humanos que son. En el segundo se endiosan y la gente usualmente se ciega al punto de ser hasta presas de la manipulación y sacar las garras en su defensa. Es la reflexión que siempre asomo, que he asomado y por lo cual algunos se indignan, pero que para aquellos que han seguido mis opiniones no es novedad. Saben de lo que hablo y del peligro que siempre advierto de la megalomanía, de los ególatras, narcisistas, del mesianismo, del populismo, radicalismo y polarización. Hago mención especial al patrón de extremismos que se evidencia en algunos chavistas y trompistas, no voy a generalizar. Nada bueno resulta del manejo de la política con discursos incendiarios, divisionistas, violentos, discriminatorios, que se aprovechan de las frustraciones, de las creencias, falsas creencias, promueven algo tan peligroso como el odio, la venganza, el conflicto, estancando los propósitos de dar solución a los problemas para el bienestar general. Y ojo, que con esto no dejo de reconocer las debilidades y también riesgos de la candidatura demócrata en Estados Unidos, o lo que han sido errores de peso de la oposición en Venezuela, en lo que me incluyo y de lo que procuro aprender. Pero bueno, es una pequeña muestra de en lo que ya no caigo, que no solo me hace perder tiempo, sino que además puede malograr los momentos, llevarnos a discusiones sin sentido, incluso a distanciamientos que no aportan en el propósito de una sociedad sana, que trabaje unida para el bienestar general. Es una real pérdida, no solo de tiempo, sino de la cohesión social tan importante para avanzar. La pluralidad y la diversidad son valores esenciales, pero en esa diversidad válida, necesaria, no compro ni apoyo los extremismos perniciosos de corrientes ideológicas, políticas, económicas, religiosas, que por diversas razones obran de palabra y acciones en contra de la unión, de la hermandad, de la valoración y calidad de vida de todos, de la inclusión, del respeto de los derechos por igual. Y cierro con esta frase del periodista polaco, historiador Kapuściński. Si entre las muchas verdades eliges una sola
y la persigue ciegamente, ella se convertirá en falsedad y tú en un fanático. Así lo veo también. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @Chanelosano TV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.